rinde tu voluntad. For you to surrender your will. Pero que tú la rindas a Dios. For you to surrender your will to God. ¿Y qué es la voluntad? Lo que tú quieres. What you want. The will. What's will? What you want. Lo que tú quieres. Rinde tu voluntad y dile a Dios, yo rindo mi voluntad por tu voluntad. And tell God, I surrender my will for your will. Entonces, eso es aceptando y creyendo la voluntad de Dios para tu vida. It's accepting and believing the will of God in your life. Aún si lo que Dios te dijo, even what God told you, no se cumplió. It didn't happen. Quizás no se cumplió todavía. It didn't happen. It hasn't happened yet. Pero que tú sigas con esa paz y sigas creyendo. But that you keep with that peace that surpasses all understanding. Que tú sigas teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún que todavía Dios no cumplió lo que Él te dijo. Even if God did not fulfill what He told you. Él quiere que tú tengas esa paz, pero esa paz tú no la vas a obtener solamente que tú te conectes con Él. But you're not going to have that peace unless you connect with Him. Tú no puedes rendir tu voluntad a Dios solamente que tú te conectes con Él. You cannot surrender your will to God if you do not connect with Him. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas con Él, when you connect with Him, entonces Él va a venir y te va a dar lo que tú necesitas. He's going to give you what you need when you connect with Him. Cuando uno tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz no es la paz que el mundo da. That peace that when you have that peace that surpasses all understanding, it's not the peace that the world gives, sino que es la paz que solo Dios te puede dar. La paz que el mundo da es temporal. The peace that the world gives you is temporary. Porque al momento que no recibas lo que tú querías, o al momento que pase una tragedia o venga un mal tiempo, because in the time that you don't receive what you want, or something bad happens, or a tragedy hits, se nos va esa paz. That peace goes away. Pero cuando tú tienes la paz de Dios en tu vida, no importa lo que pase, tú todavía estás tranquilo. Claro, vas a llorar. Yes, you're going to cry. Claro, te va a doler. It's going to hurt. Claro que vas a cuestionar. You're going to question. Pero en medio de todo, cuando tú vas delante de Dios y le dices, Dios, mira, yo sé y me duele y no entiendo, pero Dios, yo sigo confiando en ti y yo sigo entregando mi voluntad en tus manos. Even if you tell God, I don't understand, it hurts, but I keep believing in you and I surrender my will in your hands. Entonces va a venir esa paz sobre ti. That peace is going to come. Esa paz va a venir sobre ti. Mire, mi hermano, la palabra de Dios nos dice que la fe viene de Dios. The Bible tells us that our faith comes from God. Dios es el que da la medida de fe a tu vida. God is the one that gives you a measure of faith. Él te da esa fe. La fe viene de Dios. Para poder creer, para poder rendir la voluntad a nuestro Dios, tenemos que tener fe. Para poder tener paz en nuestras vidas, tenemos que saber que Dios es que nos da la fe para nosotros creer. God gives us that faith so we can believe. Porque Dios te da la medida de fe y después de eso te toca a ti creer y ejercer tu fe. Ejercitar tu fe. So when God gives you that measure of faith, it's up to you to exercise that faith. ¿Y cómo vas a tú ejercer está correcto? Esa fe, I'm sorry.
¿Cómo lo vas a, how are you going to be able to exercise it? Que aunque la prueba esté dura, que aunque lo que tú estás pasando no es fácil, que aunque te esté doliendo lo que tú estés enfrentando, pero tú sigues diciendo, yo creo que Dios tiene un plan. But you say, but I know God has a plan, even though it hurts, even though I don't understand, but God has a plan. ¿Y por qué puedes decir esto? Porque si hasta aquí tú has llegado, and how can you say that, or why, if you have gone this far, es porque Dios te ha dado las fuerzas. It's because God has given you the strength. Y Dios es el que te ha sacado adelante. God has helped you to keep on going. Entonces, tú tienes que practicar esa fe. En creyendo, en siguiendo avanzando, no darte por vencido porque no ves lo que tú quieres ver, o porque Dios no te dio lo que tú estabas creyendo. Yo te quiero decir algo, que Dios cumple su palabra. God fulfills His word. Maybe it's hard for you because you don't see what you wanted to see, pero eso no quiere decir que Dios no cumplirá su palabra, porque Dios es fiel. Mi hermano, Dios no nos puede forzar a nosotros creer. God cannot force us to believe. Dios no te puede forzar para que tú te acerques a Él. God cannot force you to get close to Him, sino que Dios te da la opción que tú creas en Él. God gives you the option for you to believe in Him. Por eso se invita. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Podemos orar por ti. That's why we asked, do you want to accept Jesus in your heart? Can we pray for you? Porque Dios no se mueve hasta que tú te acerques. God is not going to move in your life until you get close to Him. Porque Dios es un caballero. Él respeta, porque tú eres libre de escoger lo que tú quieres. God is a God that respects because He gives you the freedom to choose what you want. Dios no forza, porque Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios de violencia. God is a God of peace, not of violence. Dios no es un Dios como nosotros, que a veces queremos forzar a la gente que crea en nosotros, que esté a nuestro lado, que crea lo que estamos diciendo. God is not like us, that we want to force people to stay by our side or to believe what we're saying. Dios es un Dios que te invita. Dios es un Dios que te comparte su palabra. En la palabra de Dios, en the Word of God, allí tú vas a encontrar quién es Dios. In the Word of God, you're going to find out who God is. Allí tú lo vas a conocer y allí tú te vas a dar cuenta quién es Dios, y que Dios es un Dios que te invita, que creas en Él y que tengas fe, que Él es un Dios vivo. God invites you in your word, in His Word. You're going to find that He's a God that's alive, and He invites you to believe in Him. Entonces Él no puede forzarte a creer en Él. Tú tienes que creer en lo que Él dijo y lo que te está diciendo. You have to believe in what He said and what He's saying. La fe no se basa en lo que vemos. La palabra de Dios nos dice, faith is not based on what we see. La fe se basa en lo que no vemos. Faith is based on what we don't see. Entonces, lo que tú no ves y tú lo crees, entonces es cuando se va a manifestar. When you don't see but you believe it, then it's going to manifest. Porque ¿qué caso tiene que yo crea algo que estoy viendo? So what is the case for me to believe in something that I'm already seeing? Sino que Dios quiere que aunque tú no has visto lo que Él ha dicho, but God wants you to believe, even though you haven't seen what He said, que tú lo creas que lo vas a ver. O es más, que tú lo estés viendo con tus ojos espirituales. For you to see it with your spiritual eyes, aunque tú no lo veas, pero tú lo estás viendo, que se está manifestando.
porque no se basa en lo que vemos. Dios te está diciendo hoy, no es lo que estás viendo, sino lo que no estás viendo. God tells you it's not what you're seeing, it's what you're not seeing. Lo que Él va a hacer, what He's going to do. Mire, mi hermano, aunque veas síntomas de enfermedades, even though you see symptoms of an illness, a lo mejor se está desarrollando esos síntomas de enfermedad, the symptoms of illness, you see them that they're developing. Se está avanzando, it's advancing more. Maybe you're feeling pain, estás sintiendo el dolor. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que nuestro Dios no te puede sanar. But it does not mean that God cannot heal you. La sanidad, aunque no la estás viendo, Dios la está haciendo. Because even though you're not seeing the healing, God is healing you. ¿Por qué puedo decir esto? Why can I say this? Porque la palabra de Dios en Isaías 53, because the word of God in Isaiah 53 nos dice que por sus heridas fuimos curados. Because the Bible tells us that by His stripes we were healed. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, when He died on the cross, cada herida que Él recibió por nosotros, allí llevó tus heridas, allí llevó tus enfermedades, allí llevó tus pecados, allí llevó todo. He took, when He was on the cross, all the cuts on Him, everything that he bled for us, He took your sin there. He took the illness. He took everything for you. Por eso yo puedo decir que aunque tú estés viendo lo contrario, Dios lo va a hacer. Dios va a sanarte. Dios te va a liberar. Dios no te va a dejar, porque Dios es fiel. Nos dice Números 23:19. Vayan conmigo a Números 23:19. The word of God in Numbers 23:19. Porque si Dios dijo que por las heridas de Jesús fuimos curados, y que en la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades, si Dios lo dijo porque Él tiene poder para hacer lo imposible. Y lo dijo porque Él es un Dios que es verdadero y lo que sale de su boca se cumple. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Me gusta como dice la traducción, lenguaje actual, dice: Dios no es como nosotros. Gracias a Dios. Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Yo te vengo a decir hoy que Dios va a cumplir lo que Él dijo en tu vida. Dios va a cumplir lo que Él prometió. God is going to fulfill His promise of what He said. Porque aquí la palabra nos dice que Dios no es ¿qué dice? No es como nosotros, no es humano. Dios no es un hombre para que se arrepienta o para que mienta. En otras palabras, Dios no es como tú y yo. Nosotros podemos decir algo, pero después nos arrepentimos. Nosotros somos hijos de hombre y podemos mentir, pero Dios no. Lo que sale de la boca de Dios se va a cumplir. Pero yo te quiero decir hoy que quizás el tiempo no ha llegado. Por eso quizás no lo ha recibido. I came to tell you that God does not lie. Does not lie. Dice su palabra. God is not man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through?
No, he's not a God that lies. And maybe you haven't received what you've been waiting for. Maybe you haven't received what you've been praying for. But let me tell you that maybe it's not time for you to receive it. ¿Por qué? Porque Dios todavía está trabajando en ti. Because God is still working in you. Pero Él quiere que mientras que tú estás esperando lo que Él va a cumplir en tu vida, que tú tengas paz. He wants you, for as you're waiting for him to work in your life, he wants you to have peace. But that peace that surpasses all understanding. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que hoy en este día tú puedes decirle, Dios, yo rindo mi voluntad a ti. That you can say, God, I surrender my will to you today. Yo ya no voy a pelear en mis fuerzas. I'm not going to fight in my own strength. Yo voy a dejar que tú hagas lo que tú quieres hacer en mi vida. I'm going to wait for you to do what you want to do in my life. Porque lo que tú tienes para mí es mejor de lo que yo quiero para mí. Because what you have for me is better than what I want for myself. Es que Dios, mi hermano, no nos puede dar algo si no estamos preparados. God cannot give us something if we're not prepared. Porque quizás si Él te da lo que tú quieres ahorita, maybe because if He gives you what you want right now, it's going to destroy your life. Te va a destruir tu vida. O lo vas a arruinar porque no estás preparado, no eres suficiente maduro todavía. Or it's going to destroy you because you're not mature enough. Es como si nosotros, mis hermanos, como los que somos padres, le compramos una moto, a motorcycle. We buy a motorcycle for our teenager that's 14, 15, 16 years old. Que le queremos comprar una moto a un joven que tiene 14, 15, 16. Le estamos dando la licencia para que vaya y pase una tragedia. We're giving them a license so a tragedy can happen. ¿Qué le decimos? No, todavía no puedes, no eres maduro. Todavía no puedes. Porque se suben los jóvenes y se creen, se van a creer Superman, ¿verdad? Evel Knievel, ¿cómo se llamaba back then? I don't know, jóvenes don't know about that ahorita. No conocen los jóvenes eso. Pero Dios quiere que nosotros, mis hermanos, quiere que usted entienda hoy que si todavía no recibes lo que Él tiene para ti, quizás es porque no es tu tiempo. Pero Él te está diciendo, ten paz. But He's telling you today, have peace. Porque yo soy un Dios que no miento y yo cumplo mi palabra. Lo que habla Dios de su boca se cumplirá. Entonces hoy yo quiero hablarles 2 ejemplos rápidamente de personas que rendieron su voluntad a Dios. I want to give you 2 examples of 2 people that they surrendered their will to God. Y no fue fácil para ellos. It was not easy for them. Pasaron por un proceso muy difícil. They went through a tough situation, a tough process. Pero ellos rindieron su voluntad a Dios. But they surrendered their will to God. Y les quiero hablar de esta mujer que se llama Ana. I want to talk to you about this woman named Hannah. Y Ana era una mujer que sufría y lloraba porque era una mujer estéril. Hannah cried. This woman cried because she suffered and she cried because she was a woman that was sterile. No podía tener hijos. She could not conceive any children. Dice la palabra de Dios que una mujer llamada Penina, there was a woman, her name was Penina, que era su rival. It was her rival. ¿Por qué? Porque en ese entonces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el esposo de Ana tenía otra esposa. He had another wife. Hannah's husband, Elcana. He had another wife. Y la otra mujer sí tenía muchos hijos. She had a lot of children. Entonces esa mujer la molestaba. That woman would pick on her.
would tease her. Y eso a ella, a Ana, venía y la molestaba, la irritaba. Y dice en 1 de Samuel, 1 Samuel 6 and 7, 1 de Samuel 1, 6 y 7, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Mire lo que dice, y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. So each year after year, it was the same story. So esto me dice a mí, esto me está diciendo a mí, que Ana por años no pudo concebir. For years, esto estaba pasando por años. ¿Y qué hacía? La enojaba, lloraba, quizás hasta se enojaba con su esposo. Maybe she even would get mad at her husband. Se enojaba contra Dios. She would get mad at God porque no podía tener hijos, y miraba a la otra esposa que estaba llena de hijos, and she would see the other wife that was full of children, y decía, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Cuántos aquí hemos dicho esto? Le hemos dicho a Dios, ¿por qué bendices a esa persona? ¿No ves cómo estoy yo? ¿No ves mi situación? Maybe you told God, why do you bless the other person? Don't you see my situation? ¿No ves lo que me está pasando? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Mi hermano, cuando Dios permite estas situaciones en nuestras vidas, when God permits these kind of situations in our lives, es porque Dios nos quiere enseñar algo. God wants to teach us something. Dios te quiere enseñar algo, y también quiere, a la misma vez, quiere que tú dependas de Él y creas en Él, y que tengas paz en medio de todo, aun cuando no recibes lo que quieres. He wants you to believe in Him and have peace even when you don't receive what you want. Entonces miramos a Ana. Ella estaba año tras año, sufría por no tener hijos. Pero hay algo que Ana hizo, but there's something that Hannah did. Dice que hasta un día, el año que yo puedo decir que a lo mejor era el peor, cuando sintió el peor tormento. I can say maybe that it was when she felt the worst torment in that year. Dice la palabra de Dios que Ana se levanta y fue a la casa de Dios. Hannah stands up, gets up, and goes to the house of the Lord. Y mire lo que la acción de Ana. And let's see the action that Hannah did. En ese mismo capítulo de 1 de Samuel, del 10 al 11, 1 Samuel, chapter 1, 10 through 11. Mire lo que hizo ella. Aún en medio de su dolor, en medio de como ella estaba enojada, irritada, in the middle of her pain, where she was irritated and she was mad, ella fue a la casa de Dios. Y dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lloró. Y Dios dice, está bien, llora delante de mi presencia. Estás en dolor, estás enojado, estás enojada, ven a mi presencia y llora. Y llora delante de mí. Dame tus lágrimas, dame tu tristeza, dame tu amargura. God tells you, come to me, cry in my presence. Give me your irritation, give me what you're feeling. Y luego dice, lloró abundantemente. ¿Y qué hizo? Y hizo, pero mire lo que hizo. Y hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. She told God, if you hear my crying, my prayer, I will make
vow to you, I will give you my son. If you give me a son, I will give it back to you. And he will serve you all the days of your life. ¿Qué fue lo que hizo Ana ahí? Rindió su voluntad. What did she do? She surrendered her will. Ella quería un hijo, pero fue delante de Dios. Si me dieras un hijo, if you give me a son. Pero ¿qué fue lo que Dios vio? Vio que fue y lloró delante de él. Le dio todo lo que, sacó todo lo que ella sentía y clamó a él. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que en medio de tu amargura quizás, en medio de tu dolor, en medio de lo que tú no entiendes, Él quiere que vengas a Él y le entregues tu voluntad a Él. Aunque te duela y aunque tú digas no es justo. ¿Cuántos aquí le hemos dicho a Dios, no es justo, Dios? How many of us have told God it's not fair? But God wants you to come to Him and give everything to Him. Surrender your will to Him. Entonces ella entregó su voluntad delante de Dios por lo que ella estaba pasando. Y si seguimos leyendo en el versículo 19 al 20, dice, ella después de allí se levantó y se fue. Y levantándose de mañana después, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. So ella oró, se fue con su esposo. En la mañana una vez más adoraron a Dios y luego se fueron a su casa. Y dice, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Qué pasó cuando ella rindió su voluntad a Dios? Dios le dio su hijo. Cuando ya Ana se deshogó, cuando Ana se relajó y pudo irse con su esposo, estar con su esposo, y concibió. Y Dios le dio un hijo. God gave her a child after Hannah just surrendered her will to God. God gave it. And that she relaxed, God gave her a son. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo hoy? Ríndame tu voluntad. Déjame que yo haga mi voluntad. Y yo te lo voy a dar lo que tú necesitas a tu tiempo. Pero no te apresures. God is telling you, don't be in a hurry. Don't try to make things happen. Wait for me to give it to you at your time. Y porque mire, mi hermano, Dios no le dio a Ana su hijo hasta que ella sacó todo. Hasta que ella dijo, ya no puedo. Porque quizás en ese tiempo, quizás antes de eso no estaba preparada. Entonces Dios te dice, deja que yo haga lo que tengo que hacer. Porque aunque tú no estás viendo nada en este momento, mi hermano, even though you're not seeing anything right now, yo te prometo, o más bien te puedo garantizar, I can guarantee that behind the scenes, atrás de las escenas, Dios está preparando lo que Él tiene para ti. God is preparing what He has for you. Tú tienes, mi hermano, que entregar tu voluntad. Suelta el control. Let go of the control. Nos cuesta a nosotros. Nos cuesta soltar el control porque pensamos que la manera de nosotros es mejor o porque yo así lo quiero. No, si dejamos que Dios tome el control, Él va a hacer algo mejor de lo que tú quieres. Y por último tenemos a Job. We have Job. Conocemos la historia de Job. We know the story of Job. Un hombre que era un hombre próspero, un hombre muy rico. He was a rich man.
He would prosper in everything he would do. Tenía sus hijos, tenía una esposa, tenía todo. Pero en un día perdió a sus hijos, murieron, su ganado también, se quemaron todas sus propiedades. In one day he lost all his children. He lost all of his cattle and everything he had. His properties burned. Todo fue destruido. It was destroyed. Pero Dios lo permitió. God permitted it. Pero aún así, vemos que Job amaba a Dios. We saw that he loved God. Pero aún así, mi hermano, él fue un hombre que cuestionó a Dios y le dolió, claro, cómo no le va a doler, and it hurt him por lo que él estaba pasando. Job 1:2, Job 10:1 y 2, Job 10:1-2 nos dice, mire lo que cuando Job estaba pasando por el proceso más difícil de su vida, he was going through the strongest or the hardest process in his life. Mira lo que él le dijo a Dios: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Ahí él estaba diciendo: Dios, voy a sacar lo que está en mi alma, la amargura. Y le voy a decir a Dios: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me estás condenando? ¿Por qué me pasó todo esto? Imagínense, sus hijos murieron. Y dice la palabra de Dios que todos los días él se levantaba, iba y ofrecía holocausto a Dios, iba, ofrecía una ofrenda para que Dios perdonara los pecados de sus hijos, porque él tenía miedo que un día Dios iba a matar a sus hijos por el pecado. Pero ¿qué pasó? Lo que él temió fue lo que le sucedió. What he feared, that's what happened. He would wake up every morning and offer sacrifice to God for the sins of his children, because he was scared that one day they were going to die. ¿Y qué fue lo que pasó? Se murieron. Pero no solo eso, perdió todo. Y su esposa lo maldijo. And his wife cursed him. Le dijo: maldice a tu Dios y muérete. She told him, curse your God and die. Imagínese, fue algo muy difícil y eso le dolió a Job. Y Job le dijo a Dios que tenía esta amargura. En el verso 23, 2-4, Job 23, 2-4, también vemos ahí donde dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Aquí vemos a Job, que no solo perdió a sus hijos, no solo su esposa lo abandonó y perdió todas sus riquezas, sino que le cayó una enfermedad en su piel. He only did not lose his family, his children, and everything he owned, but he got a disease in his flesh, his skin. Y se le caía y le dolía. Y estaba tirado en la calle. He was laying on the side of the road. Entonces él sintió todo esto. Él quería que Dios lo sacara. Pero todo esto, Dios, él lo hablaba y Dios lo escuchaba. Pero un día, but one day, aún en todo esto, even with all this, Job un día, Job le dijo a Jehová, respondiendo Job en el capítulo 42, 1-6, en Job 42, 1-6, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes.
Even in all this, Job one day answered God and told him, I know that you can do everything. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. And there's not a thought that hides from you. Dios conoce, mi hermano, tu pensamiento. God knows your thoughts. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ve, Job en su amargura, en todo el dolor que él estaba pasando, Job and everything that he was going through in his bitterness, he was speaking out of bitterness, estaba hablando por amargura, por todo lo que le estaba pasando. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado por nuestra amargura? Hemos hablado contra Dios, nos hemos quejado contra Dios. We have spoken against God. Because of what we're going through. Y Dios lo escuchó. Dios sabía lo que hablaba. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero él se dio cuenta que él estaba hablando lo que no comprendía. Él sabía que he realized que Dios estaba obrando algo grande en él. Él se dio cuenta que God was doing something great in his life. Y a veces nosotros hablamos y no nos damos cuenta que el proceso que estamos pasando es porque Dios está haciendo algo grande en tu vida. And we don't realize that the process that we're going through is because God is doing something great in your life. Y él dice, yo no lo comprendí. Cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él vino a decir, es como diciéndole a Dios, perdóname por todo lo que dije. Perdóname por lo que salió de mi boca. Ahora te veo, ahora ya comprendo lo que tú tenías para mí. Es que tú todo lo que ibas a darme era nuevo. Yo te quiero decir ahora, mi hermano, que lo que Dios te va a dar, aunque tú no estás viendo nada, lo que Dios te va a dar es lo nuevo para tu vida. What you're not seeing right now is because what God is going to give you is something new. Porque Él está quitando lo que no le agrada a Él, lo que está en tu vida. Because God is taking away what He does not like what's in your life. Porque Dios está sacando lo que no va a permitir que Él cumpla lo que tiene para tu vida. He's taking it out. Entonces, no te desesperes. Don't get desperate. Don't get anxious. Si no recuerda esto. Que si Dios te está en este momento, estás en un proceso, es porque Dios está preparando, te está preparando para lo que Él tiene para ti. Porque mi hermano, después de esto, Job ya no fue el mismo. After this, Job was not the same anymore. Job ya no fue el mismo. Él fue transformado. Y cuando él reconoció quién era Dios y reconoció que Dios era soberano y que Dios sabía lo que estaba haciendo, when he realized that God he knew what he was doing, dice la palabra de Dios en Job 42, 10, 12, 13, 15, 17, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces Dios le regresó, le aumentó todo. Lo que él había perdido, Dios se lo aumentó lo doble. Y es lo que Dios va a hacer con tu vida. Quizás tú perdiste. Pero si tú sigues confiando en Dios,
Si tú vienes y te conectas con Él, si tú te derramas delante de su presencia, si tú sigues confiando y creyendo en Él y cambias tu queja, cambia tu queja por ir a su presencia por alabanza, cambia tu queja por decirle gracias Dios porque yo sé que estás obrando. No salió como yo quise, no como yo pensé, lo que yo quería, pero gracias Dios porque yo sé que estás obrando. Así como obraste con Ana y así como obraste con Job, vas a obrar en mí. Yo estoy confiando porque tú eres un Dios que no mientes. Tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres un Dios fiel y lo que sale de tu boca es verdadera. Y dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Yo te vengo a decir que Dios te va a bendecir tu postrer primero más, perdón, ya me enredé. Te va a bendecir tu postrer más que el primero. Lo que tenías antes, lo que Dios te va a dar hoy, va a ser aún más. Dios lo va a aumentar. Dios lo va a aumentar, dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y murió Job viejo y lleno de días. Entonces tú no vas a terminar arruinado. Tú no vas a terminar, mi hermano, en ruinas. You're not gonna end in ruins. Dios no te va a dejar. Pero mientras que tú sigas confiando en Él, as long as you keep on trusting Him, as long as you keep on having peace, that peace that surpasses all understanding, telling Him, God, give me that peace. Give me that peace that surpasses all understanding. I'm here. I'm going to believe in you. Que tú le digas, Dios, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no me voy a mover. I'm not going to move. Yo voy a seguir creyendo en lo que tú has dicho, no importa lo que yo esté pasando. It doesn't matter what I'm going through. I'm going to keep on believing and keep on walking and keep on looking forward. Yo voy a seguir mirando hacia el frente porque allá a lo lejos es lo que tú tienes preparado para mí. Because I can see it. I can see it. It's far away, but I can see what you have prepared for me. Así que Dios te dice que tengas paz. Have peace. Porque Él está trabajando en tu causa. He's working in your case. He's working in your life. Está trabajando en tu vida, está trabajando en tu familia, está trabajando en tus finanzas. He's working in your family, He's working in your finances. He's opening your doors for you. Te va a abrir nuevas puertas. Está para abrir nuevas puertas. Está quitando los obstáculos. He's taking away the obstacles. Pero no solo eso. Él te está cambiando a ti. He's changing you. Te está renovando la mente. He's renewing your mind. Y estás conociendo a Dios in another way, en otra manera. Estás conociendo un lado de Dios que no conocías. You're getting to know a side of God that you did not know. Entonces, lo que Dios tiene para ti es bendición, abundancia y vida eterna. What God has for you is blessing, abundance, and eternal life. Amén. Pero hay que entregarle nuestra voluntad a Él. But all we have to do is surrender our will to Him. Yo les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. I'm going to ask for you to stand with me. Y vamos a hacer una oración antes de que nos vayamos de las redes. Queremos agradecer a cada persona que nos ve por este medio. Oramos para que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza,
Y que Dios te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que tú en este día puedes rendir tu voluntad a Dios, porque lo que Dios tiene para ti es más grande de lo que tú te imaginas y lo que tú quieres. Así que en esta hora oremos, hermanos, por las personas que van a ver este video, los que están viendo. Oremos en esta hora. Señor, en esta hora oramos por cada persona que está en este momento quizás viendo este video, está viendo esta transmisión en vivo o la va a ver después. Te pedimos, Dios eterno, que ahí donde ellos estén, llegues a ellos, que ellos puedan sentir ahí tu abrazo, que puedan sentir que no están solos, que puedan sentir, Señor, que tú tienes todo bajo control. God, we pray for them, everyone that's watching us or that's going to watch us, that they feel that you are with them, that they can feel your embrace, that they can feel that you haven't forgotten, que tú no te has olvidado de ellos, que tú estás peleando por ellos y que la respuesta que ellos están esperando viene en camino, that the answer they're waiting for, it's on its way, que tú no te has olvidado, sino que tú estás trabajando, that you are working. Pero yo pido, Dios, que tú le des la paz que sobrepasa todo entendimiento para que puedan seguir creyendo en ti y esperando con fuerza. I ask that you give them the peace that surpasses all understanding, so they can keep on waiting and believing in you. In the name of Jesus we pray. Los bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. We bless them. Amen.